Muy buenas tardes, reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a nuestro 22º programa digital Encuentros del Banco Central del Ecuador. El día de hoy, jueves 29 de octubre del año 2020. Mi nombre es Fernando Jurado Grijalva y les acompañaré esta tarde junto a nuestras dos invitadas del día de hoy. La doctora María Amelia Viteri. ¿Cómo estás, María Amelia? Bienvenida. Y la economista Verónica Artola para conversar sobre los impactos y retos de la COVID-19 en las mujeres. Buenas tardes, María Amelia, ¿cómo estás? Buenas tardes, Fernando. Encantada de estar esta tarde con ustedes. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias. La economista Artola nos va a acompañar a continuación en unos minutos que se va a conectar. Voy a presentar a María Amelia y continuamos con la exposición de la profesora Viteri. María Amelia Viteri es PhD en Antropología Cultural de American University en Washington, D.C., con una concentración en raza, género y justicia social en sus estudios. Es maestra en estudios de género y desarrollo y tiene una licenciatura en lingüística. Se desempeña como profesora e investigadora titular de antropología en la Universidad San Francisco de Quito. Es investigadora asociada al Departamento de Antropología de la Universidad de Maryland College Park y asesora internacional en las áreas de movilidad humana, diversidad, equidad e inclusión social, con un énfasis en violencia estructural basada en género, diversidad sexual, raza, etnicidad, lugar de origen y estatus migratorio. Informante experta de casos de asilo de la comunidad ecuatoriana en Nueva York, es autora de 30 capítulos y artículos académicos y 10 libros escritos en idioma inglés, así como en español, que informan al ámbito académico como a la política pública y al desarrollo internacional para el cambio social. Es un verdadero placer, María Amelia Viteri, tenerte acá. Seas bienvenida, por favor, te escuchamos. El tiempo es tuyo. Continuemos, por favor. Muchísimas gracias, Fernando, Verónica y a quienes nos están escuchando por Facebook Live. Voy a compartir mi pantalla para empezar. Por favor. Y me dejan saber, por favor, si me escuchan bien. Te escucho bien, estamos ver viendo ya la pantalla, está en presentación. Excelente. Bueno, entonces, como ustedes quizás vieron en la convocatoria, esta tarde nos convoca para hablar de un tema trascendental, más aún en la pandemia en la que estamos viviendo. Con ello les voy a abordar los impactos y retos del COVID-19 en la vida de las mujeres, empezando por la mía. Como investigadora y como mujer, algunos de estos impactos también, por supuesto, me cruzan a mí, me cruzan a las mujeres más cercanas de mi vida, como mi hija, mis hermanas, mi familia, mis estudiantes, mis colegas y las comunidades con las que trabajo. Ustedes tienen en pantalla y mientras ustedes, bueno, quienes pueden revisar lo escrito, yo les voy a ir contando la importancia de una mirada que llamamos en ciencias sociales co-constitutiva. Es decir, eso nos permite mirar cómo las vulnerabilidades y riesgos interactúan en conjunto. Es decir, no son silos, no son islas, sino que uno informa o uno está eslabonado al otro. Cuando miramos estas vulnerabilidades,
pensamos en las niñas, las mujeres adultas mayores, las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes, las mujeres en situación de movilidad y refugio, mujeres con discapacidad, mujeres privadas de su libertad, mujeres trabajadoras en primera línea, mujeres en situación de calle, entre muchas otras, ¿no? Pero para darles un panorama. Por ejemplo, si miramos a los datos de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos, en términos de sus enfoques transversales, tenemos que los derechos humanos, el género y la interseccionalidad, las particularidades que acabo de mencionar, identidades diversas de las mujeres, las pueden o nos ponen en situación particular de riesgo. Es decir, los riesgos para las mujeres no son los mismos dependiendo quién eres, en dónde estás ubicada y cuáles son tus condiciones de vulnerabilidad. Mientras mayor vulnerabilidad, más riesgo. Miriam Müller, investigadora del Banco Mundial, por ejemplo, quien se ha enfocado precisamente en los impactos de género de la pandemia, nos habla de tres ejes principales. Uno de ellos, la salud, la educación; otro, las condiciones económicas; y la autonomía, que tiene que ver con la agencia. Es decir, los impactos son variados y diferenciados. Lo económico nunca va aislado de lo social, de lo cultural, de la salud, de la educación, del acceso a vivienda y, por supuesto, de un desencadenante de diferentes formas de violencias. Una de ellas, violencias basadas en género, como las llamamos. ONU Mujeres también nos alerta y nos señala como grupos de especial riesgo durante la pandemia COVID-19 son trabajadoras informales, incluyendo trabajadoras sanitarias, trabajadoras remuneradas del hogar, migrantes y los sectores más afectados por la pandemia. Con esta primera diapositiva, llamo la atención de igual manera a que he venido trabajando por ya casi una década en temas que tienen que ver con violencia estructural, principalmente relacionada con género, tanto con comunidades, con mujeres, niñas en nuestro país, como también en Centroamérica, en el Caribe, en Perú, por ejemplo, Perú, Guyana, en Estados Unidos, con las comunidades latinas y con las comunidades migrantes en situación de movilidad y refugiadas, las comunidades LGBTI, las comunidades indígenas, para nombrar algunas. Es decir, que lo que comparto con ustedes ahora está basado también en mi experiencia como investigadora, y como profesora, como asesora y en ese sentido como tanto antropóloga sociocultural como antropóloga aplicada. Es decir, me interesa mucho que la investigación pueda informar la política pública, por un lado, y también pueda tener un impacto positivo en las vidas de nuestras comunidades, sobre todo las más vulnerables. ¿Cuáles son otros impactos de la pandemia? Como hemos visto, y no solamente en Ecuador, a nivel global me atrevería a decir, definitivamente a nivel de nuestro continente, es la precarización del trabajo. En la precarización del trabajo, cuando pensamos en las dimensiones de género de la pandemia, tenemos algunos datos, por ejemplo, del Banco Mundial. Cuando una mujer pierde su trabajo y con eso independencia financiera, puede terminar dependiendo de una pareja violenta. Y eso lo he visto en una investigación reciente con las mujeres latinas en el área metropolitana de Washington, D.C. Algunas mujeres estaban listas para dejar a su pareja justo antes de la pandemia. Cuando viene la pandemia, esa ya no es una posibilidad, porque la posibilidad de quedarse sin casa conlleva otros riesgos. Por lo tanto, han tenido que quedarse con su violentador. De esta manera, en los países de ingreso bajo, particularmente, también muchas mujeres se dedican a trabajos informales u otras formas de empleo vulnerable. Por ejemplo, el empleo autónomo en pequeñas empresas de subsistencia o el trabajo doméstico. Esto las ha dejado, en base a los datos que tenemos, fuera de cualquier medida de protección social formal. También tenemos que en las Américas, nuevamente los datos del Banco Mundial, el 86% de personal de enfermería son mujeres, puestos con poco acceso a equipos de protección y toma de decisiones, y con el enorme riesgo que ustedes han visto de contagio de
en la pandemia. En Alemania, por ejemplo, 2 millones de mujeres trabajan en farmacias, comparado con 0,5 millones de hombres. Nuevamente, el Comité Interamericano de la OEA de Mujeres nos alerta que las mujeres son parte del personal sanitario y que además enfrentan una brecha salarial. Esta brecha salarial no es menor, es importante, es un 28%. En concreto, en el sector turístico, las mujeres representan, por ejemplo, un 54% de la fuerza laboral y enfrentan la desaparición casi total de su vida, como lo hemos visto, por ejemplo, en una investigación reciente que hicimos precisamente como Universidad de San Francisco con el Consejo de Gobierno de Galápagos, el liderazgo del ministro Rey, en hacer un mapa analítico y para informar la política pública de los niveles de violencia hacia las mujeres y otras personas en condiciones marginales en las Islas Galápagos. Entonces, cuando estoy pensando en esta casi desaparición de los medios de vida, en este caso tanto de hombres como mujeres, estoy pensando como un ejemplo concreto en Galápagos. De igual manera, si tomamos el 2017 como una referencia, el porcentaje de mujeres sin ingresos propios ya alcanzó un promedio regional del 29,4%. Es decir, si miramos pre-pandemia y hacemos una comparación pre-pandemia durante pandemia, casi un tercio de las mujeres de la región ya era dependiente, económicamente dependiente. Y esto solamente se ha exacerbado y ya ha empeorado con la pandemia. Continuando el tema de impactos adicionales de la pandemia, tenemos lo que llamamos sobrecarga y cuidados. Y aquí tienen ustedes un gráfico mientras yo les voy contando y aumentando la información que ustedes pueden leer en pantalla. En cuanto a sobrecarga y cuidados, según la OIT, previo a la pandemia, las mujeres ya tenían a su cargo 76,2% de todas las horas de trabajo de cuidado no remunerado. Si se ponen a ver, esto es más del triple que los hombres. Durante el confinamiento, la carga de tareas domésticas y del cuidado de niños y de personas mayores aumentó y se espera que las mujeres asuman gran parte del trabajo adicional debido al papel que se les atribuye como cuidadoras principales, un rol que ha sido atribuido culturalmente, no tiene nada que ver con su naturaleza de ser mujeres. Si seguimos con los datos recientes de una encuesta realizada por el Banco Interamericano de Desarrollo con la Universidad de Cornell, 2/3 de las mujeres encuestadas afirmaron ser las únicas a cargo de realizar las tareas de, por ejemplo, limpieza y cocina. Menos de una cuarta parte de los hombres afirmaron hacerlo. Las mujeres además han soportado la mayor parte de la carga adicional de cuidado de niños. Cerca del 60% de las mujeres encuestadas afirmaron que eran las únicas responsables de la educación de sus hijos en el hogar, en comparación con solo un 14% de los hombres. ¿Y qué significa eso para las mujeres que trabajan? Por ejemplo, ¿qué significa eso también para los niños y las niñas? Y además los costos enormes que estamos viendo en temas de salud mental y de incremento de la violencia doméstica e intrafamiliar. Hemos visto que la violencia contra los niños y las niñas ha aumentado, el abuso sexual contra niñas sobre todo ha aumentado, la violencia contra las mujeres en confinamiento ha aumentado. En Ecuador, según el Observatorio Social, tenemos que en promedio las mujeres aportan con las actividades mencionadas 3 veces más, es decir, 31 horas semanales más que el aporte que realizan los hombres, que son 11 horas semanales. Y por supuesto, en esta presentación en particular hemos puesto nuestro foco en las mujeres. Algunos de estos impactos, por ejemplo, el de la violencia doméstica y violencia contra los niños, también va dirigida a los niños. Sin embargo, en esta tarde nos estamos enfocando en las mujeres como uno de los grupos más vulnerables en términos de exacerbación de las violencias. Vamos entonces de lleno a, bueno, ¿cómo se manifiestan los impactos de la pandemia?
en lo que llamamos violencia basada en género, que ya lo he venido mencionando. Entonces vamos a profundizar. Miramos que en Colombia, por ejemplo, las llamadas a la línea de atención a víctimas de violencia doméstica aumentaron en un 91% desde que se impuso la cuarentena. En México se incrementó en un 36%, Argentina un 25%, para darles algunos datos comparativos. En Ecuador, de acuerdo al ECU 911, entre el 12 de marzo y el 16 de abril de este año, se registraron 7.954 llamadas de alerta por violencia intrafamiliar, un promedio de 256 llamadas diarias. Incremento de denuncias por violencia psicológica, según la Fiscalía, desde el 16 de marzo, fecha que se declaró el estado de excepción en el Ecuador, hasta el 14 de septiembre, hubieron al menos 11.323 reportes de mujeres agredidas psicológicamente. Ahora aquí hay que matizar un tema, porque también vemos en otros países, por ejemplo, en el caso de las denuncias en violencia contra niños y niñas han bajado, por ejemplo, en Estados Unidos. No es porque la violencia contra los niños y niñas es menor, sino porque los mecanismos de denuncia de las instituciones claves, por ejemplo, la escuela, el colegio, las maestras, los maestros u otras redes adicionales que protegen a los niños están fuera, han estado fuera de su alcance al estar confinados en el hogar. Entonces hay mucho menos posibilidad de que la escuela, el colegio u otras instituciones u otras redes más grandes fuera de su familia nuclear puedan alertar a las instituciones sobre la violencia que está sucediendo. Entonces, no siempre un indicador, digamos, un indicador de menos violencia en un marco de pandemia, hay que siempre analizarlo con los datos cualitativos y el contexto más general de lo que está pasando. De esta manera, tenemos también que el confinamiento incrementa vulnerabilidades, como lo acabo de mencionar, una precarización de la vida, menos acceso a sistemas de apoyo, menos vías para reportar y escapar de situaciones de violencia. En Estados Unidos, el incremento en las llamadas de auxilio por violencia de género basada en género ha incrementado en un 10% en hogares sin previo historial de violencia, y esto es muy importante anotar. Ahora, ¿qué significa una mirada interseccional? Una mirada interseccional al impacto de la pandemia COVID-19 en las mujeres. Significa que vamos a considerar nuevamente cómo variables de riesgo, como las llamamos, están eslabonadas o están co-constituidas, y que a su vez esas se traducen en nuevos riesgos. Riesgos exacerbados previo pandemia, más nuevos riesgos con la pandemia. Por ejemplo, el cyberbullying. El cyberbullying ha incrementado a través del uso de la tecnología, con nuevas consecuencias que ni siquiera teníamos mapeadas, digámoslo así. Y con menos posibilidades institucionalizadas de poder detener el abuso, por ejemplo, a través de plataformas como el Zoom. Y ya hemos visto cómo hay una red de personas que están interrumpiendo clases de niños, niñas, adolescentes y más, y haciendo lo que llaman en Estados Unidos Zoom bombing, que es otra forma de asalto, es enseñar, por ejemplo, pornografía a los niños, niñas, adolescentes, cuando la clase, por supuesto, era una clase de diferentes temas. Entonces, como hackean el Zoom, además en otros casos, para, por ejemplo, usar insultos raciales o sexistas. Entonces, son personas que están actuando a nivel global y que están creando nuevas formas de abuso, de asalto, que por su novedad, digámoslo así, por la pandemia, aunque el Zoom no es, digamos, las plataformas de comunicación han estado presentes ya más de 10 años, como el Skype,
Sin embargo, el que una buena parte del mundo las esté usando ha precipitado estas nuevas formas de violencia. Entonces, otra forma de violencia para pensar en los riesgos para las comunidades más marginadas. En ese sentido, nuevamente, como les mencionaba, ustedes tienen los datos en pantalla. También queremos hablar sobre la brecha educativa. Y la brecha educativa la vamos a ver cada vez más pronunciada y además va a tener impactos a mediano, corto y largo plazo. Es decir, quién tiene acceso a una computadora, a un teléfono inteligente, a un Padlet, y qué colegios, universidades pueden apoyar a sus estudiantes en poder tener acceso a Internet para continuar sus estudios. Y como vemos, una gran mayoría no lo tiene. En Guayaquil, como en la India, inicialmente se recurrió a la televisión y a la radio como un mecanismo para tratar de que los niños y las niñas adolescentes no pierdan el currículum. Sin embargo, ha sido el anterior semestre, de acuerdo a los y las educadores, en muchos casos, un semestre perdido. ¿Qué significa eso para y cómo incrementa eso el riesgo de, por ejemplo, niñas adolescentes embarazadas sin su consentimiento? ¿Cómo incrementa el riesgo también que estamos empezando a ver de mujeres embarazadas sin haber planificado por ejemplo, por el confinamiento, por ejemplo, por la falta de acceso a salud reproductiva dentro del confinamiento? Entonces, podemos predecir, ya estamos mirando una tasa más alta de embarazos, aún más alta en el Ecuador, que ya tenemos la segunda tasa de embarazo adolescente más alta en el continente. Y el término que usamos quienes trabajamos desde las ciencias sociales en temáticas de violencia estructural de género es embarazo forzado, para llamar la atención de que hay factores estructurales que hacen que las niñas se embaracen sin consentimiento, sin desearlo y además por personas que conocen. Y esas personas generalmente son familiares. Entonces tenemos varias capas en estos riesgos y vulnerabilidades de las cuales les hablaba inicialmente. Ahora, si pasamos de estos datos y pensamos en la situación de las mujeres en movilidad y refugio, miramos que el desempleo o el trabajo informal ya precarizado se ha incrementado aún más. La inseguridad alimentaria y de vivienda es aún más grande. Los riesgos de violencia y situaciones de trata son aún mayores, como lo pudimos constatar en un estudio que realizamos en esfuerzos con la organización Diálogo Diverso para mirar justamente cuál es la situación y el impacto de COVID en las comunidades, en las poblaciones venezolanas en situación de movilidad y refugio, particularmente LGBT, es decir, cómo esta interseccionalidad afecta diferenciadamente a estas comunidades. Y tuvimos al menos solamente en los 4 meses que duró la investigación, más de 5 casos conocidos de trata. Entonces, pensar en que las redes ilegales que venden y que mercantilizan cuerpos se han visto beneficiadas con la pandemia y con el confinamiento. Ese es otro de los riesgos adicionales en esta interseccionalidad que estamos hablando. De igual manera, la irregularidad migratoria, como vimos en este estudio puntual, y la xenofobia impacta definitivamente el acceso a los servicios de salud y otros derechos. Por ejemplo, vimos el desalojo. Aunque había una política de no desalojo, porque las personas que arrendaban son personas venezolanas, por un lado, y buscando regularizar su situación como refugiadas, y esos trámites toman demasiado tiempo, tanto por obstáculos del gobierno venezolano como por obstáculos del gobierno ecuatoriano. Entonces tenemos que los arrendatarios desalojaban a las personas, a pesar de ir en contra, digamos, de la regulación. Entonces, varios factores para que ustedes lo sigan
ponderando. Ahora bien, para cerrar, estoy viendo, estoy muy alerta sobre el tiempo. Voy a profundizar en el ejemplo de Galápagos que mencioné brevemente y profundizar en el ejemplo del área metropolitana de DC que también les mencioné. Entonces hemos visto las barreras, cómo las barreras de vulnerabilidad y de riesgo en un contexto de COVID magnifican las posibilidades de violencias basadas en género para las mujeres y la precarización de su vida. Si tomamos dos geografías como ejemplos puntuales, en las Islas Galápagos podemos mirar las barreras de acceso a la salud. Por un lado, estudiamos e investigamos que los prejuicios, la filtración de información confidencial, en el caso de servidores de salud, y el miedo a rumores hacen que las mujeres, por ejemplo, eviten acceder a los servicios de salud. También las restricciones de movilidad por la pandemia dificultan la atención en Ecuador continental. Esas dificultades de movilidad son geográficas, como ustedes las conocen probablemente, pero también son económicas, ¿no? Los altos costos económicos de traslado entre las islas al continente. En el área metropolitana de Washington, D.C., podemos ver barreras de acceso a vivienda digna específicamente. Y vemos aquí cómo la relación entre violencia basada en género y acceso a vivienda justa y digna están directamente interseccionadas. Hemos visto una proliferación de sitios de vivienda que no están aptos para la vida, siendo rentados por la necesidad de tener un techo, más aún ahora en el confinamiento. Por ejemplo, basements no acabados, sitios poblados de cucarachas, ratones u otros, falta de dar acceso a las mujeres y sus niños a calefacción durante el invierno o aire acondicionado durante el verano. Y con estos ejemplos concretos y el anterior que les di sobre el trabajo que hicimos con la organización Diálogo Diverso con las comunidades venezolanas en situación de movilidad, miramos que esta interseccionalidad, estas variables, como las llamamos en ciencias sociales, de quién eres, es decir, tu identidad sexual y de género, el idioma, el estatus migratorio, la maternidad, las situaciones de violencia, son variables combinadas que bloquean no solo el acceso, sino la permanencia, la calidad de vida dentro de las viviendas y la posibilidad de denuncia ante las ilegalidades cometidas por los y las arrendatarios. Con esto voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir la pantalla y voy a terminar mi exposición agradeciéndoles nuevamente. Muchas gracias, María Amelia, muy gentil por tu explicación y tu presentación. Voy a dar la bienvenida y voy a dar paso a la economista Verónica Artola. Economista, muy buenas tardes, qué gusto. Buenas tardes. Hola, Fer. Buenas tardes, María Amelia. ¿Cómo están? Muchas gracias. Voy a presentar a la expositora. Verónica Artola Jarrín es gerente general del Banco Central del Ecuador. Es economista graduada en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y tiene una maestría en economía aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona. Cuenta con amplia experiencia profesional en gestión pública, política económica, planificación, seguimiento y evaluación. Ha realizado varios cursos, entre los que se destacan teoría y política monetaria, economía pública y regulación. Se ha desempeñado como subsecretaria general de Planificación para el Buen Vivir y subsecretaria de Seguimiento y Evaluación en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, secretaria del Consejo Nacional de Planificación, intendenta de control de concentraciones en la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. En el Banco Central del Ecuador ha ejercido importantes cargos como asesora del presidente del directorio, asesora del gerente general, directora de servicios bancarios internacionales y como subgerente de programación y regulación monetaria y financiera. Muchas gracias, economista. Bienvenida. El tiempo es suyo. Por favor, su tiempo para la exposición. Muchas gracias nuevamente. Gracias sobre todo, María Amelia, por compartir este espacio con nosotros.
La verdad, desde el Banco Central, el tema de género, el tema de ver cómo se pueden ir empoderando a las mujeres es muy importante. Y gracias a los que nos están acompañando por Facebook Live, porque significa que estos temas de género, de ver cómo impacta toda esta realidad económica tan complicada por la que estamos pasando en el país, la verdad, llama la atención y sobre todo la idea es buscar qué temas se pueden hacer, cómo podemos trabajar de la mano, qué podemos seguir haciendo desde las instituciones públicas, privadas, desde la academia para apoyar en este tema. Un poco en base a lo que decía María Amelia y que también ya les voy a compartir alguna información que nosotros hemos recabado. La verdad, la pandemia ha afectado muchísimo más a las mujeres que a los hombres. Ha habido una serie de afectaciones, no solamente en el tema laboral, sino en el tema psicológico, en el tema de violencia, y justamente eso es lo que a nosotros como Banco Central nos llama mucho la atención de ver cómo podemos ir enfrentando ese tema. Entonces, un poquito, unas pequeñas láminas que he preparado para el día de hoy para poner en contexto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el efecto que tienen en mujeres y niñas este tema del impacto del COVID? Y sobre todo después conversar e ir escuchando también y leyendo las preocupaciones y las ideas que tengan las personas que nos están siguiendo, creo que es muy importante. Entonces, solamente en un contexto internacional, es indispensable entender que esta pandemia ha agravado las desigualdades que ya existían en el mundo, no solamente en los temas de género, sino también en temas de pobreza, en el tema de desigualdad económica. En el Ecuador, por ejemplo, estamos estimando que lamentablemente solamente en este año 2020 la pobreza podría crecer en 3 puntos. La CEPAL tiene algunos estudios que estima que los niveles de pobreza podrían llegar a ser los mismos del año 2009, es decir, que hemos retrocedido algunos años después de este esfuerzo tan grande. Y si ya nos vamos centrando en el tema de las mujeres, es justamente esta pandemia lo que ha hecho es evidenciar que aquellos grandes retos que como mujeres mantenemos, que es avanzar en los retos, en los derechos, oportunidades, lamentablemente también se van a ver afectados y algunos de ellos van a retroceder de manera bastante fuerte. Y sobre todo lo que se destaca es que las mujeres durante los últimos años y la verdad históricamente han estado trabajando más o han estado empleadas más en los sectores de salud, de educación, seguridad, de cuidado de adultos mayores, de cuidado de niños, en los servicios o en los sectores de alojamientos, alimentación. Y lamentablemente esos son justamente los sectores económicos en donde se ha visto más afectación. Ustedes saben que en la gran mayoría de países del mundo se decidió este tema de los confinamientos, de cerrar las puertas de alguna de las economías para evitar que esta pandemia se propague. En el Ecuador pasó lo mismo. Uno de los sectores más afectados es justamente el tema de alimentación y alojamiento. Y en estos sectores que la OIT ha calificado que es en donde más está trabajando las mujeres, son justamente los que más se han visto afectados en esta pandemia. Entonces, ¿qué pasa? Si deja de funcionar el turismo en la misma proporción, si dejan las escuelas de funcionar, y lamentablemente ha habido muchas guarderías, muchas escuelas que han tenido que cerrar, y la gran mayoría ahí justamente son profesoras, mujeres, lamentablemente han perdido su trabajo, y eso ha llevado, y ya vamos a ver a continuación, algunos otros efectos también dentro del seno familiar complicado y también, por supuesto, en la economía como tal. En esa línea, ¿no es cierto? En las economías en desarrollo, la situación laboral de las mujeres en general se emplea sobre todo en una mayor proporción en el sector informal. Entonces vemos que en las economías en desarrollo el 70% de las mujeres se emplean en el sector informal. Y en nuestro país, igual vamos a ver un poco más adelante, algunos datos de cómo lamentablemente la pérdida de empleo formal ha hecho que las mujeres busquemos otras fuentes de ingreso en tal vez actividades menos calificadas, con salarios más bajos y bueno, llegando también a trabajar muchas más horas, no solamente en el trabajo formal, por así decirlo, sino sobre todo también en el trabajo del hogar y el cuidado de los niños y de los adultos mayores.
De igual manera, en esta pandemia se ha visto tan importante el apoyo del sector de la salud. El sector de la salud han sido los funcionarios de primera línea que han tenido que enfrentar las consecuencias de esta pandemia. Y vemos que la gran mayoría, el 70% del personal sanitario a nivel mundial son mujeres. Entonces, enfermeras, parteras, comunidades de trabajadoras sociales han sido justamente las que más están trabajando, son mujeres las que están en este sector. Entonces, lo que ha hecho es que también ellas trasladen estas preocupaciones o estas enfermedades al seno de su hogar, al seno familiar, y eso ha generado también algunos problemas dentro de este espacio. Y bueno, y uno de los temas que siempre entra en debate, no solamente en esta situación, sino en general en la economía, es qué pasa con el trabajo del cuidado no remunerado. Ya antes de la pandemia se tenían estadísticas de que las mujeres hacían 3 veces más trabajo doméstico o no remunerado que los hombres. Es decir, después de hacer el trabajo formal, en la oficina, en el trabajo, en las escuelas, en todos estos lugares que acabamos de conversar, después las mujeres teníamos que ir a nuestro hogar a seguir haciendo este tema. Y ahora, la verdad, con el cierre de muchas escuelas, con el teletrabajo, con el tema de la educación virtual, la situación de las mujeres se ha complicado aún más. Se ha visto, y hay estadísticas y estudios que prueban, que muchas mujeres han decidido también dejar de trabajar para poder cuidar a sus hijos, para poder cuidar a las personas adultas mayores, pero eso también ha generado que en el seno del hogar haya menos ingresos, que no se puedan cubrir tal vez todas las necesidades económicas de un hogar, haya menos consumo en general en toda la economía, y por supuesto también eso afecta, y bueno, los resultados que estamos viendo de decrecimiento en todos los países. Entonces, ese es un tema bastante complicado, que las que somos mamás y las que estamos trabajando, haciendo a nuestros hijos que también estén en clases, no es fácil, porque a veces se mezclan, ¿no? Tenemos una reunión importante, pero también nuestros hijos están en clases, y si tenemos, en mi caso, hijos pequeños también, tenemos que estar pendientes de los hijos que no están en escuela, pero que tenemos que darles atención. Entonces son un montón de facetas, muchas manos que tenemos que tener las mujeres, y que en algunos casos sí tenemos ayuda de nuestras parejas, pero en la gran mayoría no. Entonces eso definitivamente también afecta a las mujeres. Y como decía María Amelia, el tema de violencia de género lamentablemente también ha sido una cosa muy, muy complicada, justamente por toda esta situación en la que estamos pasando. De acuerdo a los últimos datos de Naciones Unidas, y hay una página web súper interesante también del impacto del COVID en las mujeres, justamente hecho por esta institución, dice que a nivel global los reportes sobre agresiones a mujeres han aumentado en un 25%. Y en algunos casos incluso se han duplicado, es decir, que hay ciertos países o ciertas regiones o ciertas realidades en donde incluso ha aumentado un 50% la violencia de género. Y esto está asociado a lo que conversábamos antes. Primero, las mujeres hemos perdido más trabajo por estar asociadas en este tipo de actividades en donde se cerraron, donde ya no hay tanto trabajo, donde hubo complicaciones, también por las decisiones personales de las mujeres que han decidido estar en su casa, pero conviven más, muchas veces con sus parejas, que son los violentadores, y eso justamente ha complicado esta situación. Ha habido casos súper dramáticos que hemos escuchado incluso en la prensa, que no vale citarlos para no trabajarnos más de lo que es a veces esta situación, pero nosotros desde Banco Central ya habíamos identificado, o algunos de ustedes que me están escuchando conocen, que esta es una realidad muy compleja, y hemos tratado o querido desde Banco Central también generar algún tipo de política, algún tipo de ayuda para que estas mujeres que viven una realidad muchísimo más complicada pues puedan salir y romper este círculo de violencia. Antes de la pandemia ya se había estimado que 1 de cada 3 mujeres sufría violencia de género durante sus vidas. Imagínense ahora en esta situación, lamentablemente, y no solamente estoy hablando de violencia física, sino también de violencia psicológica, que es mucho más complicado y que también deja secuelas lamentablemente en las mujeres.
Y aquí un poquito viendo datos de la Organización Mundial de Trabajo, que nos muestra justamente en aquellos sectores que yo les mencionaba, estos 4 sectores de salud, de alimentación, de alojamiento, que están empleadas las mujeres. Y si vemos por regiones del mundo, las mujeres en qué regiones están en mayor proporción justamente empleadas en este sector. Entonces, para decirles, ¿no es cierto?, en América Central o América del Sur. En América del Sur podríamos decir que aproximadamente un 50% de las mujeres están empleadas en estos 4 sectores donde han sido más golpeados de la crisis. América Central incluso casi un 60% y en el mundo estaríamos hablando de aproximadamente un 42-43%. Por eso, nuevamente, se ve la afectación que tenemos las mujeres al estar empleadas en este sector, al verse afectados estos sectores por la pandemia y bueno, con todas las implicaciones que acabamos de conversar que son complicadas. Y bueno, ¿y qué está pasando en el Ecuador? ¿Cuáles son las brechas de género que antes de la pandemia ya teníamos? Que antes de la pandemia ya estábamos viendo que si bien ha habido unos avances importantes en el país, todavía se requieren esfuerzos para poder alcanzar una mayor equidad, una mayor igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Entonces, de acuerdo a los últimos datos cerrados del año 2019, ya vemos que en el tema de ingreso, las mujeres tenemos un ingreso de aproximadamente un 15,3% menos que la de los hombres. Esta brecha significa que los hombres ganan más o que los hombres tienen mayor beneficio en este tema. Entonces, yo lo he dicho en otros espacios también, las mujeres con la misma capacitación, con la misma responsabilidad, todavía ganan un 15% menos que los hombres. Si estamos hablando en el tema de desempleo, por ejemplo, hasta el año 2019, las mujeres teníamos un 1,4% más de desempleo que los hombres. En el tema de pobreza, también vemos que las mujeres tenemos un 0,3% más de pobreza que los hombres. Entonces ya había temas complicados antes de la pandemia que lamentablemente se han intensificado durante este tema. Y aquí justamente tenemos los datos ya de empleo, subempleo y desempleo de las mujeres, aquí particularmente el subempleo. Y vemos que a septiembre del 2019, el subempleo de las mujeres incrementa aproximadamente un 5,6% comparado con el cierre del 2019. Entonces, esto se ve asociado un poco a lo que hemos venido hablando. Las mujeres han perdido sus trabajos, han estado asociadas en estos sectores. Entonces, lamentablemente, han tenido que salir de las fuentes o de los empleos formales a buscar otras fuentes de ingreso como justamente el subempleo. Entonces, eso lo que hace es que la situación de la mujer laboral sea más precaria en esta situación. La tasa de desempleo, imagínense, pasa de un 4,6% en 2019 a un 8% en septiembre del 2020. Entonces, nuevamente, aquí sí hay un efecto muy claro en el tema de pandemia. Recordemos que esto está desagregado solo por datos de mujeres. Hay una afectación, sí, en el empleo a nivel nacional, a nivel mundial, de deterioro de estas variables, pero aquí enfocado solamente en el tema de mujeres, es más de 4% que ha crecido la tasa de desempleo de las mujeres en esta pandemia. Por eso, y aquí un poquito para no hablar solamente de malas noticias o de cosas que realmente son complicadas y que tenemos que seguir trabajando, como decía al inicio, desde Banco Central hemos tratado de poner este debate sobre la mesa, ver qué se puede hacer antes de la pandemia y más durante esta pandemia, que yo sigo convencida que se necesita más fuerzas, más cabezas, más manos, más corazones para seguir trabajando en ese tema. Por ejemplo, nosotros en el Banco Central fuimos la primera institución del sector público en promover todo el tema de los principios de empoderamiento de las mujeres para justamente trabajar ya dentro de la institución estos temas, ver cómo se apoyan a las mujeres que también dentro de la institución pueden estar siendo víctimas de violencia de género, qué podemos hacer para apoyar que las mujeres también tengan las mismas oportunidades que los hombres dentro de nuestra institución.
De esa manera hemos hecho o hemos promovido investigaciones dentro del ámbito de género, apoyamos también a algunas impulsoras de la equidad de género, ver cómo mujeres que han sufrido violencia, cómo mujeres que han sufrido también discriminación, han luchado durante su vida para salir de ese tema y bueno, ahora tratar de inspirar a otras mujeres. Bueno, implementamos también un lactario en el Banco Central que creímos que era muy importante para aquellas madres que estaban en ese periodo y justamente fuimos también una de las primeras instituciones públicas en tener esta certificación de nuestro lactario dado por el Ministerio de Salud. Y lo más lindo y lo más tal vez tangible también que hemos hecho es que impulsamos desde el Banco Central una línea de crédito para aquellas mujeres víctimas de violencia de género. Hicimos el lanzamiento en octubre del 2018. En la foto que ustedes pueden ver en la parte baja de la pantalla, es justamente aquellas beneficiarias de esos primeros desembolsos. No lo dimos nosotros como Banco Central porque legalmente no podemos. Lo hicimos a través del Banco Ecuador. Y ahora incluso el Ban Ecuador tiene otros productos muchísimo más amplios para aportar y apoyar a las mujeres. Entonces, como conclusiones generales, yo creo que este tema de la pandemia ha sido un reto muy importante para las mujeres y creo que estamos justamente en las discusiones de vanguardia haciendo este conversatorio. Hace par de semanas el director de las Naciones Unidas también convocó a debates en esa línea a diferentes lideresas mundiales para poder ver qué se puede hacer. Hay una página web muy interesante de las Naciones Unidas que hace un seguimiento de todas aquellas políticas enfocadas en las mujeres para erradicar la violencia de género en esta pandemia. ¿Qué políticas enfocadas en mujeres se ha hecho para apoyar justamente a las mujeres en el tema económico en esta pandemia? Y lamentablemente se ven resultados que no más del 25% de países a nivel mundial han implementado nuevas políticas enfocadas en género para apoyar el tema de la pandemia. Entonces creo que tenemos algunos retos por hacer. Que no se nos vea que Banco Central solamente trabaja política monetaria, tasas de interés o Reserva Internacional o con los bancos, sino que este tipo de debates, este tipo de cosas, este tipo de análisis que son, que la gente realmente necesita, también está involucrado el Banco Central, también lo estamos trabajando y no de ahora. Ya son 3 años que venimos trabajando estos temas y nada más decirles que siempre cuenten con el apoyo. María Amelia, gracias nuevamente por también ponernos esas estadísticas, esa información, que de esa manera nos ayuda también a ver por dónde está el camino, qué es lo que se tiene que hacer. Y Fernando, muchas gracias por la invitación de participar en este encuentro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, economista Artola, y muchas gracias, profesora Viteri, por todo el conocimiento que nos han transmitido acá. Permítanme hacer unos saludos a quienes nos acompañan a través de las redes sociales y están acompañándonos en esta transmisión. Voy a hacer mención a algunos de nuestros compañeros que nos siguen. A Joana Lainez, a Irma Mosquera Rosero, a William Galeas, a Ivonne Vázquez, Felkin Jaramillo, Rosa Cárdenas, Mauricio Caiza, Luis Sánchez Cornejo, Gabriel Escobar, Michelle Salcedo, Doris Salazar, Gabriela Moreno, Rommel Moya, Jimena Salgado, Angélica Enríquez Cueva, Efra Valladares, Alicia de la Torre, Catarina Carrillo, Miguel Ángel Vicente Vera, Oscar del Peso, María Alejandra Núñez, Hernán Salazar, Daniel Vasco Viteri, Luis Fabricio Silva, Francisco Rodríguez y a todos nuestros compañeros que están acompañándonos en esta transmisión. Muchas gracias, me quedan muchos nombres pendientes, pero a todos los reconozco. Comienzo con las preguntas para María Amelia. María Amelia, los efectos negativos de la COVID-19 sobre las mujeres se puede decir que ahora son más profundos. Se lo sienten más. Pero sobre un inventario o un catastro de vulnerabilidades que siempre han existido. En este sentido de riesgo multidimensional que tú planteabas, ¿cómo potenciar las redes de mujeres, las redes de apoyo y solidaridad en este contexto de pandemia, en este contexto donde antes la red de la mujer posiblemente era su madre, su hermana, alguna familiar o un amigo? Hoy por hoy, la pandemia, ¿cómo pensar y cómo desde la sociedad civil impulsar estos espacios en beneficio y pro mujer en términos de apoyo, ayuda y solidaridad?
Sí, gracias Fernanda y gracias nuevamente Verónica. Sí, importantísimo poder aunar esfuerzos, energías, ideas para poder desarrollar las mejores intervenciones justamente en este panorama tan complejo. Ahora, es excelente tu pregunta porque precisamente en el estudio que les mencionaba, en Galápagos, una de las fortalezas que encontramos fueron las redes de trabajo de las mujeres en las diferentes islas, sea microempresarias, sea mujeres en toma de decisiones, sea eso, signifique eso una viceconcejalía o la primera comisaria, por ejemplo, de las islas, que es mujer. Y precisamente en las redes y en los esfuerzos que las mujeres hacen para reunirnos entre nosotras, el fortalecimiento de esas redes es crucial para poder reducir hasta eliminar las violencias basadas en género. Toda la literatura nos dice que una de las maneras de prevenir la violencia es justamente el sentido de pertenencia a una red de apoyo. Y la red de apoyo entre las mujeres y además mujeres que pueden apoyar una a otra desde sus diferentes posiciones son nuevamente claves para poder abordar las violencias. De la mano con, por supuesto, empoderamiento o autonomía económica. Las redes de mujeres lo que crean, y por eso hay que fortalecerlas, primero, es que crean autonomía. Y la autonomía no siempre, como sabemos, es únicamente económica. Creo que se ha pensado que automáticamente autonomía económica va a librar a las mujeres de la violencia basada en género y los datos nos dicen que lamentablemente no, porque lo que hemos aprendido es que la autonomía económica tiene que ver con una autonomía, tiene que ir de la mano con una autonomía personal, subjetiva, de cuando tú sientes que tienes una valía en el mundo y que tienes una red para poder seguir creciendo en cualquier ámbito que ese sea. Entonces, fortalecimiento de las redes de las mujeres solidarias. Primero, y aquí voy a hacer un énfasis en que las redes familiares, en la investigación en Galápagos y en otra investigación que realicé con la Organización Internacional, Plan Internacional que trabaja con derechos de los niños y las niñas en la Sierra Central, lo que vimos es que las redes familiares fallan a las niñas, fallan a las mujeres. Entonces yo, de los datos y de mi propia experiencia, yo, hasta que los patrones culturales cambien, los que normalizan las violencias, las redes familiares no han sido nuestras mejores aliadas para aplacar las violencias, de ninguna manera, o de pocas maneras, digamos así, sino más bien estas redes sororas de mujeres reunidas alrededor, nuevamente puede ser un emprendimiento, cualquiera que este sea, como lo hemos visto en Galápagos, de las redes de sororidad de Galápagos diversas. Ahora existe un colectivo que se llama Magma, que está encargado precisamente de documentar diferentes formas de violencia y están siempre atentas para tener un diálogo con el gobierno central, de cuáles son las mejores maneras para prevenirlas. Entonces, el trabajo cercano entre la sociedad civil, redes solidarias de mujeres y los diferentes otros mecanismos institucionales son la mejor manera para en este momento aplacar, reducir, prevenir siguientes violencias. De la mano con, por supuesto, sistemas de servicio integrados de salud sexual y reproductiva, en donde, por ejemplo, esos servicios no sean vistos como menos importantes que la atención al COVID de servicios primarios clínicos, sino que estén integrados a los mismos, en donde los refugios para las mujeres no sean vistos como menos importantes que lo que se necesita en una pandemia. Entonces, servicios integrados en donde la salud sexual y reproductiva de las mujeres es central de la mano con los servicios para COVID.
Muchas gracias, María Amelia. Economista Artola, usted había mencionado en su exposición los indicadores o lo que caracteriza la desigualdad en materia laboral, especialmente hacia la mujer, en términos de trabajo no remunerado, brechas salariales, exclusión para ciertos cargos, falta de participación en instancias de decisión. ¿Cómo trabajar en un esquema desde lo público? ¿Cómo hacer política pública para generar inclusión, inclusión social, inclusión económica, financiera, que permita a las mujeres tener alternativas diferentes a los trabajos convencionales o formales con el propósito de generar ingresos y mayor autonomía o independencia económica? Gracias, Fernando. Interesante la pregunta. Yo creo que ahí hay dos aristas importantes. Primero, no solamente es un trabajo desde el sector público y el sector privado, sino que tiene que ser un tema desde el empoderamiento de las niñas, del empoderamiento de las mujeres. ¿A qué me refiero? Yo creo que se tiene que hacer, bueno, primero, si es que hablamos de educación, educación de que las niñas y las mujeres entiendan y desde pequeñas sepan que pueden hacer lo que quieran, que pueden estudiar lo que quieran, que pueden trabajar en lo que quieran. Porque muchas veces, no, es que tu policía, por ejemplo, hace algunos años hubiera sido impensable. Ahora ya tenemos la general Barea, que es brillante y ahora, ¿no es cierto?, ha manejado, por ejemplo, todo el tema del COVID en Guayas, etcétera, pero hace unos 10 años hubiera sido imposible. Tal vez, entonces creo que es importante, pero todavía siguen existiendo algunas ramas, ingeniería, ciencias duras, por así decirlo, que la gran mayoría son hombres y que no vemos mujeres. Entonces yo creo que es desde la educación, desde la casa, desde las escuelas, ir empoderando a las niñas y a las mujeres, a las chicas que pueden hacer lo que ellas quieran, lo que ellas consideren. También ese tema, ¿no es cierto?, de empoderamiento, de no estar pensando en depender de una segunda persona para poder alcanzar sus objetivos. Entonces ahí dar estas oportunidades desde el sector público para generar, no sé, emprendimientos, apoyos para las mujeres, para que las mujeres sean capaces de emprender sin tener que tener obligatoriamente al lado la firma o el consentimiento del esposo. Y lamentablemente en nuestro país todavía pasa. Si yo soy casada y quiero ir a tener un crédito hipotecario, me obligan que firme con mi esposo. Entonces, ¿y qué tal que mi esposo sea el que me está violentando? ¿Qué tal que yo quiero comprarme una casa para justamente salir con mis hijos de ese lugar? No puedo porque las instituciones financieras siguen pidiendo eso. Entonces, yo creo que para empoderar también a las mujeres en esa línea se necesita cambiar ese chip, cambiar ese tema que en otros países yo he conversado con personas de otros países y dicen, no puedo creer que en el Ecuador pidan eso. No entienden por qué hay ese tema. Entonces creo que desde la política pública tenemos que pensar también en esas alternativas. Y por supuesto ir generando información también. Yo creo que todavía hay una brecha en el Ecuador de tener información entre mujeres y hombres. Todavía no existe una desagregación en muchas cosas entre mujeres y hombres para poder decir, ok, aquí parece que está fallando o aquí necesitamos hacer eso. Entonces, ir trabajando en ese tema de información. Y el último tema que yo sí creo que es importante es el aspecto político. El aspecto político, la representación de las mujeres en espacios políticos también creo que es importante para dar una visión diferente al quehacer político, a las decisiones de política pública y más todavía en el ámbito local, de lo que tenemos información de las últimas elecciones a nivel seccional. Solamente el 8% de alcaldesas a nivel nacional son mujeres. El 92% fueron elegidos hombres. Y no es que había solamente 8% candidatas. Entonces yo creo que sí se necesita una mayor participación de las mujeres en el ámbito público, no por norma, no por ley, porque creo que eso tampoco tiene que ser, pero sí que nazca esa iniciativa de las mujeres en participar en estos espacios. Entonces yo creo que es desde la que son, y resumiendo, desde que son niñas, que son mujeres, saber que pueden hacer lo que quieren, tener, ¿no es cierto?, esta educación de esa manera, generar alternativas, alternativas económicas también, alternativas políticas e ir acompañando del sector público y del sector privado para alcanzar esto. Muchas gracias, muy interesantes las propuestas. María Amelia, por favor, eh,
Uno de tus elementos centrales en tus estudios desde esta perspectiva del marco analítico sobre el cual haces tus investigaciones, utilizas mucho el concepto, la idea sobre la interseccionalidad, ¿no? Esta condición de mujer que ya te genera una vulnerabilidad per se, aparte, slash indígena, slash en situación de movilidad, slash nivel de instrucción, slash menor de edad, cruzando las fronteras de los países. En materia de derechos económicos y sociales, ¿qué hacer? ¿Dónde está la institucionalidad que debemos pensar a nivel supranacional que podría abordar esta problemática? Bueno, para pensar políticas interseccionales, tu pregunta es excelente, Fernando, hay que pensar desarrollar políticas integradas. Por ejemplo, las políticas de respuesta de crisis tendrían que estar integradas a las políticas a respuesta a reducir, prevenir las violencias, tanto domésticas, intrafamiliares, incluyendo cualquier forma de abuso. Nuevamente, y aquí estoy pensando desde el sector salud, que es uno de los más importantes en época de pandemia. Si es que las políticas, pues una política interseccional te piensa la política integradamente, incluso las políticas migratorias no son pensadas integralmente o no son pensadas en general como una política integrada e humanista, por ejemplo. Y entonces, ¿qué hacer? Para mí, desde lo que he venido trabajando, y estoy de acuerdo con Verónica, yo siempre pongo al centro los derechos sexuales y reproductivos. Porque si seguimos viendo los indicadores alrededor del mundo, empezando por nuestro país, una niña embarazada, forzadamente por su papá, padrastro, tío, abuelo o similar, como sucede todo el tiempo en Ecuador, no va a poder tener una movilidad social económica. Y el ciclo ahí de violencia continúa y se reproduce. Una adolescente, una mujer que quizás logró, estoy pensando en las mujeres y en las niñas del área rural, que es otra división, Fernando, ¿no es cierto? En las capas y las variables, si eres del área rural, y después depende de cuál área rural. Una cosa es si eres de la Amazonía, otra cosa es si eres de la Sierra Central, por ejemplo, otra cosa es si eres de la costa, en fin. Y entonces, en ese sentido, ¿cómo condiciona, cómo la no posibilidad de decidir sobre tu cuerpo te condiciona tu movilidad económica de manera absolutamente negativa? Entonces, quizás lograste llegar a la universidad, por ejemplo, para poder tener alguna forma de movilidad social. Sin embargo, en esa vivencia en la universidad, como yo lo veo con mis estudiantes, por ejemplo, de estas regiones, puede desencadenar otras formas de atentados contra su salud sexual y reproductiva y diferentes formas de violencia. Una de esas, por ejemplo, el racismo, que ahora finalmente está sobre el tapete gracias al movimiento, los diferentes movimientos de los diferentes países. Si no vemos cómo estas eslabones, que yo les llamo, interactúan uno con otro para básicamente estancar el progreso de las niñas, de las jóvenes y de las mujeres, es muy difícil porque es como que tendrías una piedra permanente adelante tuyo que te impide llegar al otro lado. Nuevamente, si seguimos pensando en movilidad socioeconómica por fuera de las necesidades de salud sexual y reproductiva, nos estamos quedando cortos en entender cuál es la realidad del país, en nuestro caso, que es una realidad que ha venido normalizando y naturalizando la violencia contra las niñas, las jóvenes y las mujeres. Entonces, ¿qué políticas podemos desarrollar para dar el mensaje contrario? Hay muchas políticas, empezando por políticas de justicia reproductiva, por ejemplo. Y esas van a ir de la mano con lo que decía Verónica, justamente un empoderamiento, es decir, esta sensación de que
como niña, si sueñas en ser bombera o policía, lo que tú quieras ser, lo vas a lograr. Sin embargo, ¿cómo lo logras si tu propia familia es la que te está violentando? Y para mí ese es un conundrum, ¿no? Como un círculo sin salida que no alcanzamos a resolver porque es muy difícil pensar en la violencia contra las mujeres y las niñas, empezando por el abuso sexual. Nadie quiere hablar de eso, que es un tema que incomoda, ¿no es cierto? Como nos incomoda, decimos, no, mejor no hablemos de eso, lo ponemos en un lugar por fuera. Es demasiado espantoso. ¿Y por qué es demasiado espantoso? Me parece que se le da muchas veces la espalda en lugar de articularlo nuevamente. Ok, ¿cómo pensamos la economía a la luz de los datos de, por ejemplo, embarazo forzado en el Ecuador? Porque es definitivamente es como que tuvieras un ancla que no te va a poder permitir crecer en tu vida si es que tienes desde tan pequeña, para empezar, un trauma de abuso y después un niño o niña que no puedes cuidar por tu situación económica, social, política, entre otras. Muchas gracias, María Amelia. Economista Artola, desde el testimonio personal, desde el contar la propia historia, desde este enfoque institucional de brindar espacios para la mujer, de brindar estos espacios para la mujer en una institución como el Banco Central, donde tiene un lactario, ¿qué representa eso en tema de clima laboral? En cómo se puede beneficiar o cómo se benefició a las mujeres en esa perspectiva. ¿Qué cambios o beneficios en una perspectiva positiva se obtienen? Bueno, hablando desde mi experiencia personal, ¿por qué yo primero esta idea de hacer un lactario en algo de mí? Cuando yo asumí la gerencia del Banco Central, mi primer hijo tenía 4 meses. Entonces estaba en pleno momento en donde todavía yo podía darle de lactar. Y yo tenía la suerte de tener un baño privado en mi oficina, pero ahí me puse a dar, ahí me di cuenta la importancia que para las mujeres es tener un espacio así. Y conversé con algunas mujeres que estaban en la misma situación que yo y que tenían que irse al baño, que no es nada limpio, donde guardaban la leche que se extraían o irse escondiendo de los compañeros varones. Entonces era todo un problema. Entonces, yo la verdad fue primero ese deseo desde la experiencia personal y de lo que se necesitaba. Y después, claro, viendo y analizando e investigando un poquito más, está comprobado que cuando una mujer siente que la institución donde ella pertenece le da estas facilidades, trabaja mejor, está más empoderada, se identifica más con la institución y por supuesto rinde más y es más productiva. Entonces yo, por ejemplo, nuevamente desde mi experiencia personal y contestando un poco a la pregunta que me haces, yo no creo que trabajar 20 horas al día es lo más eficiente. Mientras una mujer que está en periodo de lactancia, sus 6 horas, trabaja adecuadamente, ya está, pero que sepa que esas 6 horas al menos va a tener un lugar donde puede extraerse la leche. Porque las que hemos sido mamás sabemos que además ese es un proceso que incluso necesitas, porque si no empiezas a tener ciertas complicaciones también fisiológicas si no se la hace. Entonces, yo estoy convencida que ese tipo de actividades, que ese tipo de iniciativas que implementamos en el Banco Central ayudaron mucho. También cambiar algo el horario de trabajo para que las mamás y los papás puedan salir un poquito más temprano, también ayudó al clima laboral. Y yo soy una convencida que mientras las personas que son las que mueven las instituciones se sientan bien, pues vamos a tener una institución que rinde mejor y que tiene mejores productos. Y ahí solamente hacer una cuña como mamá feliz del banco, quiero decir. Hemos ganado durante estos 3 años 2 premios de clima laboral. Ganamos en el 2018 y ganamos en el 2019.
Entonces, eso significa que las cosas que estamos haciendo en el banco, la gente sí está percibiendo que es un cambio, que sí le ayuda para su bienestar, sí le ayuda a rendir mejor y hemos visto ya en el tema técnico también interesantes resultados dentro de la institución. Entonces, creo que definitivamente esas apuestas hay que hacerlo, no es una pérdida, sino que por el contrario te ayuda muchísimo a que las personas se sientan más empoderadas con la institución. Muchas gracias. Voy a hacer una última pregunta a las dos expositoras, procurando un comentario final de cierre desde las diferentes perspectivas que ustedes nos han abordado en materia de teletrabajo. El teletrabajo es la irrupción de lo digital, es la irrupción del trabajo, pensar el trabajo de diferente forma, pensar el trabajo no desde una perspectiva del cumplimiento del horario, como estábamos posiblemente acostumbrados, sino más bien pensar al trabajo en términos de resultado. En esa perspectiva, ¿cómo pensar un mejor o una mejora en los esquemas actuales del teletrabajo con esta perspectiva de género? María Amelia, Verónica, por favor. Sí, muchísimas gracias, Fernando. Y nuevamente aplaudo los esfuerzos de Verónica para tener un lactario. Es un ejemplo a seguir en todas las instituciones del país. Me alegro muchísimo. Bueno, en cuanto a tu pregunta, Fernando, definitivamente los datos que tenemos, algunos de los cuales compartí con ustedes en mi presentación original, son que el teletrabajo ha aumentado la división ya desigual de roles basados en género para las mujeres. Entonces, por ejemplo, la carga de cuidado de los niños y niños y ahora la carga de convertirse en maestras y maestros de sus niños y niñas en casa está casi en un gran porcentaje dedicada a las mujeres y a un buen porcentaje que tienen sus trabajos. Algunas, la mayoría, como vimos las estadísticas, van a tener que salir de su casa. ¿Y qué pasa con los niños y con sus niños y sus niñas, por ejemplo? En contexto de pandemia, hemos visto países como Francia, por ejemplo, que lo primero que abrió fueron las escuelas, porque los padres, las madres no tenían con quién dejar a sus niños. Es una preocupación de todos los países, sobre todo los países donde tener, para cierta clase social, tener una niñera o una trabajadora doméstica es simplemente imposible. Y o donde las distancias imposibilitan que tengas a tus parientes cerca, en fin, una serie de dificultades estructurales. Entonces, en ese sentido, llamar la atención a que ya había una división desigual de lo que se entiende son las labores basadas en género repartidas entre hombres y mujeres, y esta solo se ha exacerbado. Entonces, asegurar que las mujeres y también los hombres tienen las herramientas necesarias para poder buscar un balance en términos de cómo se va a manejar ese cuidado, de cómo se van a manejar las responsabilidades de la casa para que sean lo más equitativas posible en los escenarios en donde hay un padre y una madre, porque acordémonos que en nuestro país hay un número enorme de familias monoparentales y hay un número enorme de familias en donde, bueno, por nuestra condición de país emisor y receptor de inmigrantes, un enorme porcentaje de familias en donde los abuelitos, los tíos, las tías son quienes cuidan a los niños y niñas. Entonces también pensemos en la diversidad de familias y cómo el teletrabajo afecta diferenciadamente dependiendo nuevamente quién eres y cómo las variables de quién eres se conjugan en estas divisiones desbalanceadas, ¿no? Inequitativas de trabajo. Gracias, María Amelia. Verónica. Muchas gracias. Y bueno, primero coincido plenamente con lo que acaba de decir María Amelia. Yo creo que ahorita el tema de poder conjugar el cuidado de los niños, el cuidado de los adultos mayores y el teletrabajo se está haciendo un reto muy, muy complicado. Por el tema físico y también por el tema psicológico, porque es muy complicado. Hay algunos estudios que muestran, ¿no? Que cuando uno iba al trabajo cambiabas de chip y en todo caso sabías la división
y los niños sabían la división, los adultos sabían la división. Entonces, sabías que a las 8 de la mañana te pasaba viendo el bus de la escuela, te ibas a la escuela, hacías las actividades, regresabas a la casa y había una rutina. Ahora con los niños se ha complicado mucho eso, entonces creo que también ellos son los verdaderos valientes en toda esta pandemia, porque es más difícil, ¿no? Los verdaderos luchadores en esta pandemia, porque es muy complicado. Entonces yo creo que para poder llevar mejor el teletrabajo, se tienen que ampliar las redes de protección social, sean públicos o privadas. Es bien difícil, es fácil decir, pero es difícil. Como decía María Amelia, ¿dónde le dejas a tu hijo? O sea, algunas personas tenemos la suerte de poder tener a alguien que nos ayude y las que no, es súper complicado. Entonces, tal vez ampliar con las seguridades del caso, con los controles del caso, pero tal vez que las guarderías, sobre todo, y las escuelas se puedan abrir con alguna mayor facilidad, que se puedan, para que los niños puedan ir y los papás puedan también poder hacer ese teletrabajo de manera adecuada. Y yo, al menos de mi experiencia personal con mi hijo que ya está en la escuela, yo te digo, ¿qué puede aprender? O sea, yo sí creo que además va a ser un año, si está un año escolar perdido, o sea, porque no es lo mismo estar en el contacto con la socialización. Los niños chiquitos incluso necesitan hacer actividad física, necesitan generar anticuerpos cuando están con sus amigos. Ahora en las casas metidos es complicado. Entonces yo sí creo que a tratar de buscar una red de protección social para niños y para adultos mayores es indispensable. ¿Cómo hacerlo? No lo sé. No creo que es fácil. Como decía María Amelia, en Francia lo hicieron y por eso abrieron las escuelas, pero otra vez tuvieron que volver a cerrar porque los contagios sí se incrementaron. Entonces, para cuidar la salud de las personas adultos mayores, y siendo sociedades con personas adultas, era más complicado. Entonces digo, no tengo la respuesta, pero incluso en algunos estudios muestran eso, ¿no? Que las redes de protección social son las que deberían ampliarse de alguna manera para que las madres, sobre todo, que son las que están más cargadas de trabajo en este momento del cuidado de los hijos y los adultos mayores, pues puedan de alguna manera, no sé si liberarse un poquito, pero al menos poder distribuir mejor su tiempo y que no estén cargadas durante todo ese tiempo. Y prometo que todas las mamás que están escuchando ahorita dicen, ahora trabajo más que antes, ahora hacemos más. Y los papás que están involucrados, por supuesto, también sí. Pero lamentablemente, como dice María, hay muchas familias aquí en el Ecuador que son monoparentales. Todavía estamos en una sociedad un poquito machista en donde la mamá es la que tiene que encargarse de eso. Y entonces sí necesitamos tratar de buscar esa ayuda y ese apoyo para las mujeres. Muchas gracias. Quiero agradecer a las dos expositoras del día de hoy por su trayectoria, su formación, su experiencia y por ese compromiso con esta perspectiva de género en lo que hacen, en introducir desde la conciencia, desde la reflexión, elementos y recomendaciones a las políticas públicas y al accionar de la sociedad civil desde cada uno de sus nichos de acción, desde la academia, desde la gerencia de un banco central. Reconozco toda esa labor de ustedes, las dos invitadas del programa Encuentros del día de hoy. Agradezco a todos quienes hacen posible que este programa se haya transmitido desde la Dirección Nacional de Comunicación Social y desde la Coordinación General de Tecnologías de la Información, y a todos quienes nos han seguido a través de la transmisión en Facebook Live por la cuenta del Banco Central. Adicionalmente, quiero recordar a la audiencia que está abierto un programa entre el Banco Central del Ecuador y el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, que firmaron un acuerdo para promover proyectos de innovación, para fortalecer la inclusión financiera en la región. Por lo tanto, puedes inscribir tu proyecto y revisar las bases del concurso y participar en este laboratorio de inclusión financiera. Y las bases están disponibles para consulta en la página web de la CAF, que es www.caf.com. Recuerda mantener la distancia, lávate de manera frecuente las manos, usa siempre la mascarilla y evita las aglomeraciones, que al COVID lo ganamos con mucha disciplina de todos nosotros. La próxima semana tenemos a Julio Chirinos, un expositor internacional de Perú, que nos viene a exponer sobre habilidades gerenciales y habilidades para desarrollar el vendedor que tenemos dentro.
Muchas gracias, economista Verónica Artola. Muchas gracias, profesora Amelia Viteri. Les agradezco mucho por su tiempo y muchas gracias por compartir con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias.